Muy buenas tardes, profesor. En este video voy a explicar los procesos que se solicitaron en la tarea para la administración de la base de datos de la biblioteca. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que este punto indicaba que debía realizar un trigger que cambiara el estado del ejemplar cuando se inserta un préstamo. Entonces, acá inicialmente hago unas consultas para observar pues cada una de las tablas, cómo está pues organizada, ¿cierto? Pues los datos que contienen cada tabla. Entonces, acá ya creo el trigger lo llamo tr raya al piso actualización estado, que va a actuar en la tabla préstamo cada vez que se inserte un dato, o que va a actuar no, sino que se va a disparar. Entonces, acá declaro una variable de tipo entero que va a guardar el número del ejemplar que está en la tabla temporal inserted, que son las tablas que internamente crea SQL Server. Y aquí ya le estoy dando la instrucción para que en la tabla ejemplar, en el campo estado, lo cambie por prestado, donde el número de ejemplar, que es la clave primaria, sea igual al número ingresado por el usuario, el que va a hacer la inserción. Listo. Acá pues esto lo puse para eliminarlo mientras hacía las pruebas. No ejecuto todos los triggers porque los triggers ya están creados. Hay unos triggers que crean conflictos con otro. Ahorita hay un trigger, perdón, que no deja actualizar ningún valor y luego la misma tarea nos pide crear un trigger que solo permita actualizar la casilla valor. Entonces el anterior trigger no deja hacer nada y hay que deshabilitar. Yo por aquí en seguridad, en la base de datos, entro a la tabla y cada tabla por acá nos muestra si tiene desencadenadores. Por ejemplo, esta no tiene, ejemplar debe tener, bueno, préstamo, que es el que acabamos de mirar, tiene todos estos desencadenadores. Listo, entonces vamos para el punto 2. El punto 2 dice que crear un trigger que cambie del ejemplar cuando se borra un préstamo. Listo, entonces vamos a analizarlo. Acá creo actualización de estado 2 que, que se dispara en la tabla préstamo. Acá está, como lo vemos aquí, cada vez que hay una eliminación de algún registro. Declaro también una variable número de ejemplar. Acá hago una selección, pero en este caso en la variable número de ejemplar guardo el dato de la tabla delete, de la que se está borrando el registro, que es una tabla temporal, y acá se hace la actualización. Entonces aquí actualizaba a prestado y como acá se borró un registro, un préstamo, entonces ya lo cambia a disponible. Es exactamente lo mismo que sucede en la de arriba, pero contrario. Listo. Acá pruebo el trigger. Vamos con el punto 2. Vamos a bajar esto un poquito. El punto 2 nos dice crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se inserta un préstamo. Listo. Entonces lo llamo inventario disponible. Actúa en la tabla préstamo. Acá lo podemos ver también eh, cuando se inserta, ¿cierto? Entonces declaro el código del material. Esta va a trabajar directamente en la tabla. O sea, esto lo que va a hacer es actualizar la cantidad del material, porque claro, al prestar un libro o prestar cualquier tipo de material, pues ya nos va a quedar menos cantidad disponible. Entonces lo que hace es, en la tabla material, en el campo cantidad, es igual a cantidad menos 1, donde el código de material sea igual al código material que se declaró aquí, que es la selección del insert, ¿cierto? Que es donde se guardó. Acá lo pruebo.
Listo. Vamos con el punto 4. El punto 4 nos dice crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se borra un préstamo. Es exactamente lo mismo que en los dos primeros, solo que se suma. Entonces es exactamente el mismo, solo que acá hay un más. Porque ya como se borró, nos devuelven el material, entonces lo tenemos nuevamente disponible. Pasamos directamente al punto 5. Siempre aquí hago mis consultas como para revisar las tablas. Crear un trigger, el 5, crear un trigger que cambie el estado del ejemplar a disponible cuando se realice una devolución. Este trigger es muy parecido, si no es que es el mismo, creo yo, al primero. Al primero no, sino al segundo. Solo que este actúa en la tabla préstamo, no, en la tabla, este actúa en la tabla de devoluciones, pero en sí hace exactamente lo mismo que hace el 2, en el punto 2, solo que actúan en diferentes tablas. Acá hago la prueba del trigger y listo. Entonces vamos a pasar derecho con el 6 para no hacer muy largo el video. Crear un trigger que evite que se actualice el campo valor de la tabla material. Listo, entonces este sí es de explicar un poco. Acá creo el trigger, lo llamo TR raya al piso no actualizar, donde va a dispararse cuando haya una actualización en la tabla material por un update. Entonces acá coloco una condición. Si el update es en el registro, en el campo valor, se va a disparar esta impresión que dice el precio del material. El precio del material no puede modificarse y un rollback transaction que es como el, lo que niega o lo que evita que se haga la operación. Creo que este está aquí. No, este desencadenador está deshabilitado porque por acá hay otro que nos pide hacer lo mismo y este rollback evita que se haga cualquier tipo de actualización. Entonces ahorita este va a tener un conflicto con otro, y ahorita lo explico. Entonces el 6, crear un trigger que muestre el valor anterior y el nuevo valor de los registros actualizados. El 7, perdón, este es el 7. Listo, entonces vamos para la tabla 7. Aquí creo una tabla. Eso es una tabla que se llama TBL copia de seguridad. Tengo que crear las variables, perdón, los campos. Esos son los campos que va a contener la tabla. Y acá creo el trigger que va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el trigger? El trigger em, trabaja se va a llamar TR raya al piso copia de seguridad, que trabaja en la tabla de datos. Cuando hay una actualización, se dispara después de la actualización. Entonces, después de la actualización, inserta estos datos en la tabla copia de seguridad que creamos anteriormente, donde está la cédula, nombre anterior, teléfono anterior, dirección, nombre actual, teléfono actual, dirección actual, y lo hace de la siguiente manera. Selecciona de la tabla temporal delete la cédula, el nombre, el teléfono, la dirección, y de la tabla inserter, que son las que internamente en el proceso no las vemos, pero ellas hacen eso: el nombre, el teléfono, la dirección, y aquí hay un inner join de la tabla delete con inserted, donde delete, el campo cédula es igual al campo inserter de la cédula. También pues se hace la prueba. em, Acá pues yo reviso, vamos a mirar esta tabla. Acá hice un ejemplo con la cédula 123, donde nos mostraba el nombre anterior, el teléfono anterior, la dirección. Acá lo que hubo fue un cambio muy pequeñito, se le cambió el último número del teléfono como para hacer las pruebas, ¿cierto? Acá está pues el update.
Bueno, vamos a pasar derecho con el punto 8. El punto 8 dice que hay que crear un trigger que no permita actualizar el valor de un material que tenga estado prestado. Entonces, este era el que creaba conflicto con el anterior porque la sentencia anterior no permitía actualizar nada. Entonces, acá tocó hacer pues como una modificación. Este trigger es un poquito largo. Aquí pues coloco el nombre, actúa en la tabla material cada vez que hay una actualización. Declaro unas variables que van a guardar información, estas dos, estado y código de material. ¿Por qué? Porque hay que validar que el estado sea prestado. Si el estado es disponible, pues sí deja modificar el valor. Si es prestado, no. Entonces, mm, acá coloco el código en esta variable, guardo el código que fue insertado y que está en la tabla temporal inserted. Acá hago una consulta, una subconsulta. eh, no, perdón, eso no es una subconsulta, es una consulta normalita que se va a guardar en la variable estado. Y si el estado es igual a prestado, entonces arroja, imprime el error, el precio del material no puede modificarse. Pero si no es, acá está el end y está el else. Si no es así, o sea, aparece otra cosa aparte de prestado, entonces permite que se haga la actualización, el update, ¿cierto? Mm, bueno, acá me parece que esto acá es innecesario, este update es innecesario porque en esta condición pues solo aparecería esto y ya, ¿cierto? Un detallito que puedo modificar. Aquí hago las pruebas del trigger. Un momento, listo. Vamos a pasar con el punto 9. El punto 9 también es un trigger. Este trigger vamos a leerlo, que es lo que nos pide. Mm, Crear un trigger que cambie el estado del usuario cuando se inserta un préstamo. Bueno, esos triggers eran como lo más complejo. Entonces acá coloco el nombre del trigger que actúa en la página préstamo, en la tabla préstamo. Cada vez que hay una inserción, declaro una cédula, una variable perdón, llamada cédula que va a guardar de la tabla insertada la cédula que haya insertado pues la persona que está ingresando los datos y aquí hago el update. Entonces, em, este en la tabla está usuario, lo cambia a vigente por la cédula donde la condición de la cédula sea igual a la insertada. Es sencillito. Y pues acá hago la prueba. Punto 10. Punto 10 ya pasamos a otro tipo de, mm, de objeto y llamémoslo así. Crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor a 500.000. Bueno, realmente pues no hay ningún material que valga eso. Realmente no hay nada. El más caro creo que yo lo inserté y fue uno como de 110.000. Sí, acá está. Pero ninguno supera eso. Entonces, aunque se creó la vista, no, nunca va a mostrar nada. Crear view, valor M1. Quise poner así. em, por el nombre de la tabla donde se está basando la material. Hago una selección muy sencillita, selecciona todos los datos de la tabla material donde el valor sea superior a 500.000 y pues acá hago una muestra de la vista, pero no va a mostrar nada porque ninguno supera eso, ese valor. Luego, este es el punto 10. El punto 11. El punto 11 nos dice crear una vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Bueno, entonces acá hay un más complejo un poquito, pero bueno. Entonces, tipo de material aquí, el revista, audiovisual y revista, creo que audiovisual o revista, sí. De audiovisual es el 4
y la revisas el 2. Tipos de materiales. mm, bueno, acá nos muestra los tipos. Listo, aquí un valor superior a todos. Aquí estoy yendo a todos los dos, porque realmente 4 no veo, no hay material audiovisual. Entonces tendría que ser superior a 70.000, 70.000, ¿sí? Como más caro. Entonces acá creo lo creo de la siguiente manera. Vamos a explicarlo. Entonces, aquí hay un alter, parece que en el proceso tuve que alterar la tabla, alguna sentencia, pero bueno, aquí es un create. Entonces sería, selecciono todos los datos de la tabla material donde valor sea mayor a todos los que tiene esta subconsulta, que sería valor from de la tabla material donde código tipo material sea igual a 2. Acá hay un error, pues eso no coloca lang, pero debe ser un OR y a código tipo material 4. Entonces vamos a hacer la subconsulta, esta la llamé valor M2 y sí, efectivamente era 70.000 el colombiano, matemáticas operativas y bases de datos, que esa la ingresé yo a 111.000 pesos, 110.000, perdón. Viene ahora el punto número 12, crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que un valor dado por el usuario. Listo, entonces aquí ya es un procedimiento almacenado. Este procedimiento hay que pasarle un valor. Entonces acá creo el procedimiento, creo la variable que va a guardar ese valor que el usuario va a ingresar. Lo selecciono, la selección es sencilla, selecciono los datos, todos los datos de la tabla material donde valor sea mayor al valor que ingresó el usuario. Entonces acá lo ejecuto, acá puse el ejemplo de 70.000, entonces nos debería mostrar lo mismo. Y efectivamente muestra lo mismo. Luego el punto 13, crear un procedimiento que inserte un material. También sencillito, se crea el procedimiento, se declaran las variables, las sentencias, el insert. Entonces, cuando acá se ejecuta, eso es un insert normal, solo que en vez de, o sea, aquí se colocan son las variables, porque esos son los valores que el procedimiento almacenado espera recibir. Entonces acá se llama al procedimiento y se le empiezan a colocar los datos. En la tabla original de telematerial, la clave principal, esa clave, la clave primaria o sea, ella misma se genera, es escalonada, no, o sea, ella misma va 1, 2, 3, 4. Entonces acá no la coloco porque crearía un conflicto. O sea, ese dato la misma tabla lo va a colocar. Listo, vamos con el punto 14. Crear un procedimiento que actualice los datos del material. Es también igual, solo que, o sea, las mismas variables, se crea el procedimiento, hay un update, donde el nombre de material es por el nombre que colocó la persona, valor el campo valor, se reemplaza por el que ingresó el usuario, y así para todos los campos, y donde el código de material, que es la llave primaria, sea igual a que ingresó el usuario. Creo que no sé si lo tenga creado, yo creo que sí. Mm, bueno, vamos a mirar. Este vale, vamos a ponerlo a que valga 120.000. Subió. Listo, algo nos dice el precio de un material. Ah, bueno, aquí lo que decía. Se desencadenó un trigger que habíamos puesto por aquí, que no permitía modificar los precios. Entonces estos desencadenadores hay que, pues ese actúa en la tabla material, debe estar acá.
véala acá. Entonces aquí hay que deshabilitarlo porque eso es lo que genera conflicto. Deshabilitar. Y ahora sí nos debería dejar actualizar. Listo, una fila afectada. Bueno, y si lo queríamos ver, ya vale 120.000. Bueno, listo. Punto 15. El punto 15, crear un procedimiento que borre un préstamo. También algo sencillito. Se llama CP raya al piso borrar préstamo, el código del préstamo y hace la sentencia de delete normalita, ¿cierto? Internamente, entonces acá miramos, acá lo invocamos y le pasamos el código del préstamo que va a eliminar. Listo. Punto 16, ya son funciones, si no estoy mal, sí. Crear una función que muestre los datos del material con un título entrado por el usuario. Bueno, las funciones. mm, A ver, vamos a mirar esta función. Aquí hago una consulta, la llamo f de función, raya al piso datos material, declaro una variable, hay que retornar una tabla porque nos dice que mostremos los datos, return la selección y acá esto es como el procedimiento almacenado, pero va entre paréntesis. Entonces acá le pedí la de al día. Entonces vamos a que nos muestre todos los datos del libro al día. Entonces acá nos hace esto porque acá esto lo guarda aquí y este código, este nombre es el que compara con esto y acá es donde hace la selección. Bueno, la consulta 17. Aquí nos dice crear una función que muestre los días de retraso después de una fecha de devolución. Bueno, aquí nos pedía exactamente los días, listo. Entonces, F, creo el nombre, creo una variable de tipo datatem, el retorna un número entero porque va a retornar los días. Entonces esto solo devuelve un campo, entonces ya no es una función de tabla, sino una función escalar. Entonces acá declaro otra variable de tipo int y entonces le digo, esa variable es la que nos va a devolver. Entonces, él toma la fecha de devolución a la fecha en la que debieron haber devuelto el libro y entonces aquí hace la operación internamente, pero utiliza otra función propiamente del sistema SQL que se llama DataDiff, que lo que hace es mirar la diferencia y en este caso se lo pedimos que nos lo devuelva en días con la fecha que debió haber devuelto el libro y con la fecha actual, suponiendo pues que es un libro y ese datico nos lo guarda en la variable días, que es la que nos devuelve. Entonces por acá, aquí hago un alias para que nos la devuelva como retraso. Vamos a mirar. Listo, entonces acá son 35 días de retraso. Bueno, entonces vamos a seguir revisando. Bueno, acá está un poco confundido, pero no es. El orden es año, día y mes. Entonces es el 12 de octubre, no es el 10 de diciembre. Listo, entonces seguimos con el punto 18. Se crea, bueno, vamos a mirar qué es lo que nos pide. Crear una función escalar que muestre el máximo valor de los materiales. Cuando estaba haciendo este ejercicio, pues ya existe una función que es la función max y min. Bueno, son las dos que nos muestra valores máximos y valores inferiores. Sin embargo, pues acá yo la hice, retorna un número entero, no recibe ningún parámetro, declaro la variable que va a devolver y acá coloco, bueno, valor máximo es igual a valor de la tabla TBL materiales, donde valor sea igual o mayor a todos los que están seleccionados en la tabla en la campo valor de la tabla materiales.
Entonces, esta parte no debería, hay que borrarlo, esta explicación no es. Listo. Y acá, pues, lo manda así, sin nada, porque esto trabaja, esta función está diseñada solo para trabajar en esta tabla, entonces nos debe mostrar 120.000, nos muestra 120.000. Bueno, ya vamos con el punto 19. Crear un usuario para la tabla de datos donde solo pueda consultar las tablas. Listo. Entonces acá creo el login, que es wdavid. Mi nombre es Winston David, entonces le puse el wdavid con el password muy sencillito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo el usuario de ese login. Acá está, y acá es donde le doy los permisos. Hay otra forma de dar los permisos, hay una forma que es más visual, pero en esta ocasión cuando estaba haciendo esta tarea encontré esta manera de hacerlo y aunque es larga, porque si es bastante larga, pues hay otras maneras, ¿cierto? Pero acá pues está los comandos del, del query, como le llaman a esto, para hacerlo pues así. Bueno, el punto 10, punto 20, perdón, ya el último nos dice generar la documentación de la base de datos utilizando un programa compatible con SQL Server. Bueno, esta parte me dio lidia un poco porque de eso no hay mucha documentación. Hay unos programas que los gratis son complicados y hay un premium que me dio 14 días de prueba gratis y es como muy fácil, que de hecho me instaló aquí unas cosas, como unos comandos y ya me facilita, ya no sale igual, ya el select muestra otras cosas, como que reemplazó la interfaz default bueno, por ejemplo eso lo corrige solito ese programa, lo pone en mayúscula y así pues con el create, con el drop. Entonces acá le di agregar a documentación, por acá le di acá hay unos botones. Bueno, ese documento lo tengo, esta es my documentos, listo. Este es un PDF, se lo puedo cerrar, listo. Acá podemos ver el documento, la documentación de la base de datos. Pues acá pues nos muestra como los parámetros que tiene, la configuración, las bases, las tablas, los triggers, cómo está compuesta las relaciones. Y bueno, es una buena herramienta, lo crea ella solita de manera automática. Listo, profe, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Le deseo un feliz día. Que esté muy bien. Hasta luego.